Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿sabes lo que es la teología de la liberación? Vamos a comenzar. La teología de la liberación es una ideología que surgió posterior al Concilio Vaticano II y que tienen como teoría central plantear una opción por los pobres por parte de la Iglesia y por parte de los teólogos y de la teología y de todo el estudio que se hace dentro de la historia de la salvación. Hasta aquí parecemos ir bien, ¿no? Ya que pues no existe ningún problema. Sabemos que Jesús constantemente en sus mensajes en el Evangelio tiene esta preferencia por los pobres en todo momento. Sin embargo, empiezan a existir momentos en los que la teología de la liberación se comienza a complicar y es total y completamente incompatible con la historia de la salvación y con la doctrina de la Iglesia, incluso cayendo en la herejía de muchos de sus miembros que incluso han sido sancionados, puesto que esta teología, a pesar de las constantes advertencias por parte del magisterio de la Iglesia, siguió proliferando durante los años 70, 80, 90 y aún en nuestros días, principalmente en Latinoamérica y también aquí en México. Vamos a analizar que muchas personas dentro de la teología de la liberación como fuera de culpan al Concilio Vaticano II de ser el responsable de esta ideología. ¿Cuál es el problema? Que el concilio ha sido mal interpretado desde un principio y por lo tanto se ha dado pie a que todas estas interpretaciones negativas se hagan de dentro como de fuera. Quienes condenan la teología de la liberación responsabilizan al concilio y quienes la crean y la defienden creen que tienen un sustento en el concilio. En ninguno de los dos casos esto es aceptable y ni siquiera es posible. El Concilio Vaticano II se mantiene en consonancia con los otros 20 concilios que tiene la Iglesia a lo largo de la historia y principalmente con la doctrina de la Iglesia. Tiene ciertas modificaciones respecto de la práctica, por ejemplo, en el sentido de lo que significa ser el pueblo de Dios. De cierta manera disminuye la potestad jerárquica de las diferentes jerarquías que existen en la Iglesia para hablar de una horizontalidad entre el pueblo de Dios y aquellos que integran el clero, pero esto como se tenía en la concepción de los padres de la Iglesia y a lo largo de los primeros siglos de la vida cristiana. ¿Cuál es el problema? Que la teología de la liberación va a tratar de sustentarse en esto para fundamentar cosas que muchas veces no van en consonancia con la doctrina de la Iglesia. La teología de la liberación tiene como base central la opción por los pobres y la liberación de las clases oprimidas. Para esto, la teología de la liberación va a utilizar partes, pequeños fragmentos, muchas veces no lo suficientemente desarrollados de la ideología marxista. Sabemos que Marx basa toda su ideología en la lucha de clases, en una teoría del materialismo histórico, donde Marx considera que en el principio de la historia y a lo largo del desarrollo de esta y hasta nuestros días ha existido la lucha de clases. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia se da en los acontecimientos en los que se ha dado gracias a la lucha de clases, donde las clases oprimidas van a pelear contra las clases dominantes. Habla de diferentes estructuras que van a propiciar esta lucha de clases o que van a propiciar la opresión de estas, como por ejemplo el Estado o el derecho. Y Marx va a dividir la historia en diferentes etapas, pero siempre con base en esta lucha de clases. Él habla de que en un futuro, cuando esta lucha termine, va a existir una primera etapa llamada socialismo, que él le da un carácter de científico, por lo cual la teoría de Marx se va a conocer como la del socialismo científico, que va a evolucionar en un comunismo, como el comunismo primitivo, donde antes de que comenzaran la propiedad privada de los bienes de producción, todos vivían en una comunidad y todos eran dueños de todo o todo era para todos y no existía la lucha de clases. Al aparecer la propiedad privada de los bienes de producción, es decir, aquellos bienes que son utilizados para producir riqueza, es cuando comienza la lucha de clases y esta se va a ir incrementando a lo largo de la historia, principalmente en el periodo que le toca vivir a Marx de la Revolución Industrial. Vamos a ver que él considera que va a llegar un momento en el que por la dictadura del proletariado se va a llegar por una revolución a el socialismo y que este socialismo va a evolucionar a un comunismo que va a ser similar al comunismo originario, es decir, un comunismo utópico. Estos son los conceptos que maneja Carlos Marx a grandes rasgos dentro de su teoría. Obviamente Marx maneja cosas muy complicadas que seguramente aquellos que defienden la teología de la liberación no entenderían ni aunque les fuera la vida en ello. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos rescatan estos elementos, los difuminan y los tratan de meter a la fuerza dentro de la doctrina cristiana y dentro del pensamiento de Cristo, generando una mezcolanza que va a ser la teología de la liberación, donde ellos van a hablar de que
La iglesia lo que tiene que hacer es luchar dentro de una revolución para lograr la liberación de los pobres que se encuentran oprimidos por aquellas estructuras clásicas que se encuentran generando opresión sobre las clases sociales más bajas. El Estado, el derecho, los ricos, el capitalismo, pero por supuesto que también la iglesia. Ellos en cierta manera afirman que la iglesia genera opresión sobre los pobres. ¿Cuál es el problema? Que esto no es real. La iglesia desde todos los tiempos ha tenido una opción preferencial por los pobres, no gracias a la teología de la liberación, sino porque es el mensaje de Cristo. Cristo constantemente tiene esta opción no solo por los pobres, sino por todos aquellos que representan grupos vulnerables, es decir, las mujeres, los niños, los enfermos, los ancianos y por supuesto los pobres. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando vienen ellos tratan de tergiversar el mensaje de la iglesia diciendo la iglesia nunca ha hecho nada por los pobres. La iglesia de hecho es parte de la opresión a los pobres y entonces nosotros que somos los redentores vamos a lograr la liberación y la iglesia está obligada a tener la liberación. ¿Cuál es el problema? Cambian el concepto de redención por el concepto de liberación. Cristo no viene a liberarnos ni de la pobreza, ni de la esclavitud, ni de la tristeza ni de las enfermedades. Cristo viene a librarnos del pecado. Esa es la principal tarea de Cristo. De hecho, cuando nosotros vemos que Jesús está realizando los milagros, cuando vemos que Jesús está realizando todas aquellas actividades que las personas de la teología de la liberación identifican como sustento para su ideología, nos damos cuenta que Jesús lo hace como demostración a su poder divino y a ser el enviado de Dios, pero nunca como el fin, sino solamente como el medio. ¿Cuál es el fin de Cristo? La liberación del pecado, la liberación de la esclavitud, de la muerte, del pecado. Cristo viene a morir por nosotros para liberarnos de lo que fue en un momento el pecado original, de lo que hablaremos en algún otro video. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen ellos? Y aquí cometen una herejía que ha sido condenada constantemente por la iglesia, pero parece no interesarles en lo absoluto. Y es que ellos dicen que Jesús no muere como un designio divino, y que no muere para liberarnos de los pecados, que de hecho su muerte no tiene ningún efecto liberador respecto del pecado ni ningún efecto trascendental, sino que la muerte de Jesús es única y exclusivamente resultado de su actividad política y social. Es decir, ponen a Jesús al nivel de Gandhi, de Martin Luther King, a nivel de Pancho Villa, es decir, fue un revolucionario de su época, un incomprendido de su época cuya consecuencia fue su muerte. Y gracias a su muerte tenemos todo lo que tenemos, pero nunca tuvo un efecto espiritual, nunca tuvo un efecto divino, nunca tuvo un efecto de redención. Entonces ellos sustituyen la teoría de la redención por la teoría de la liberación, donde la liberación adquiere un sentido histórico. En el mismo sentido del materialismo histórico de Carlos Marx, donde la opresión y la lucha de clases son el centro, son el motor y la energía y la gasolina que mueve la historia, asimismo ellos no consideran que lo que mueve la historia es la redención y la espera de la segunda venida de Cristo, sino al contrario, que la liberación del mundo no se va a dar sino hasta que los pobres, a través de la revolución impulsada por la iglesia y por la teología, se puedan liberar de la opresión. Cuando se hayan liberado de la opresión, se va a dar esa liberación o se va a dar esa redención. Por lo tanto, convierten a Cristo en una sola persona humana, quitándole todo el sentido divino, aunque digan que no, esa es la realidad, y por supuesto quitándole a la historia de la redención toda la participación y decisión, determinación y voluntad divina para convertirlo en un hecho humano donde el centro de todo no es el pecado y la liberación del pecado hecha por Cristo, sino donde el centro de todo es la lucha de clases y la liberación de la opresión de aquellos que oprimen a los grupos más vulnerables, en este caso los pobres. En este sentido, hemos de decir que todo aquello representa primero que nada una herejía. Yo hasta la fecha sigo sin entender cómo es posible que en pleno siglo XXI la gente pueda ser tan necia. Ya hemos dicho constantemente que tenemos una autoridad que proviene de Dios, que es el Papa, y que el Papa tiene la posibilidad de atar y de desatar en la tierra todo aquello que él considere y que la doctrina de la iglesia debe estar en correcta interpretación con dos fuentes que son la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, que son las enseñanzas de los apóstoles durante los primeros
primeros 100 años, que la única autorizada para la interpretación de estas dos fuentes de la revelación es el magisterio de la Iglesia, que se constituye con el Papa y los obispos, y que los obispos solamente pueden enseñar si están en comunión con el Papa, porque además de eso hay obispos herejes como Raúl Vera, que es uno de los más herejes de todos, que en ninguna consonancia con el Papa enseña lo que le da la gana. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es que si ya tenemos esta revelación, esta doctrina de la Iglesia a lo largo de los siglos, es inconcebible que todavía el día de hoy no se entienda que si no está en consonancia con la enseñanza de la Iglesia, no es aceptable. ¿Quieres hacer tu propia religión? Hazla. ¿Quieres enseñar lo que a ti te da la gana? Hazlo, pero no dentro de la iglesia. No lo puedes hacer como te dé la gana. Y es una frustración específica para mí, porque yo que he desarrollado toda mi vida eclesial con frailes franciscanos de la provincia franciscana del Santo Evangelio de México, donde el 90% de ellos ha sido formado en un instituto hereje que enseña la teología de la liberación y que viven en constante repetición de la teología de la liberación. Yo que constantemente me he tenido que pelear con ellos para decirles no, 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 eso no lo enseña la iglesia, eso no lo dice la iglesia, eso no es así, esto está en contra incluso de la escritura, porque aquellos que dicen que Jesús muere como consecuencia de un hecho político van en contra de la escritura, van en contra de la revelación, van en contra del mismo Cristo y del mismo Dios, porque humanizan a Cristo como si fueran Arrio o como si esto fuera los primeros 3 siglos de la iglesia, donde nos peleamos por saber si Jesús es Dios o es hombre, y entonces cometen toda clase de herejías y no les interesa, y al contrario comienzan a ser más herejes y más herejes y más herejes con tal de lograr la reproducción y sustentación de sus ideas a tal grado de que incluso se convierten en aquello que juraron destruir. Es decir, dentro de la teología de la liberación no se conciben las estructuras jerárquicas, pero a veces se ponen en el papel de yo soy un fraile franciscano y tú eres un laico, y entonces por lo tanto tú no sabes y yo sí sé porque yo estudio teología y tú no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que caen otra vez en las mismas estructuras que ellos están negando, porque uno de los principios de la teología de la liberación es la de que se viva con el ejemplo lo que se predica. Lamentablemente, y debo decirlo, muchos de estos frailes que yo he conocido, practicantes de la teología de la liberación, no viven la pobreza en lo absoluto, ni porque es un voto de los que ellos tienen que hacer como frailes. San Francisco vivía más la teología de la liberación que ellos, y aún así se atreven a predicar herejías de una teología que no alcanzan a comprender y que no alcanzan a dimensionar y que únicamente repiten porque es lo que les han enseñado. En alguna época Juan Pablo II trató de erradicar la teología de la liberación. De hecho, de ahí viene el distanciamiento que tiene con Óscar Romero, porque si bien él no era abiertamente la teología de la liberación, muchos de sus discursos encajaban dentro de esta práctica, aunque él manteniéndose dentro de la enseñanza de la iglesia. Por eso es que se logra dar la canonización. Sin embargo, ante el peligro que representaban sus discursos, Juan Pablo II se aleja, y al no brindarle protección es que viene el asesinato de Óscar Romero. Sin embargo, ha habido otros que no han sido tan prudentes como Óscar Romero, como en el caso de Leonardo Boff o de diversos sacerdotes y exsacerdotes, principalmente en Latinoamérica, que por su necedad a mantenerse en una doctrina que está en contra de la enseñanza de la iglesia han preferido salir de ella. ¿Por qué? Era más su ideología, porque la teología de la liberación no es teología, la teología de la liberación es ideología, y la iglesia no enseña ideología, el mensaje cristiano no es ideología, y la salvación no es ideología, pero la teología de la liberación es eso, ideología. Lo que han hecho ellos es preferir su ideología, preferir su sistema dialéctico, preferir su filosofía a acatarse al mensaje de Cristo. La iglesia sí tiene una opción preferencial por los pobres. Recordemos, por ejemplo, a León XIII, que hace la primera encíclica social, la Rerum Novarum, o las cosas nuevas, donde él, por ejemplo, habla del derecho a los sindicatos, donde él va a influir muchísimo en lo que después sería el derecho laboral con los derechos de los trabajadores, incluso muchísimo más que lo hiciera Carlos Marx. Y él, a través de esta encíclica, va a dar esa opción preferencial por los pobres, la va a después a renovar con una encíclica nueva, Pío XI, Pío XII, Juan Pablo II y el Papa Francisco, incluso, que a pesar de que se crea que tiene una tendencia a la teología de la liberación, lo que tiene es una tendencia
a respetar la doctrina de la Iglesia dentro de estas encíclicas sociales, como han sido llamadas, y lo que nosotros podemos ver incluso en un documento del Pontificio Consejo de Justicia y Paz con el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que compendia todas estas enseñanzas de la Iglesia y que enseña a otros respecto del valor que se tiene que tener por los pobres, por la justicia social, y precisamente donde condena ambas teorías, comunismo y capitalismo. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que esto no les interesa. Ellos prefieren su ideología a su manera y únicamente a su manera. Incluso si eso implica negar la divinidad de Cristo, el plan de la salvación y todo aquello que se ha construido en la Iglesia a lo largo de los siglos. Por lo tanto, la teología de la liberación ha sido constantemente condenada en ciertas partes de esta por muchísimos obispos, por los papas, por la Congregación para la Doctrina de la Fe y por muchísimas otras organizaciones dentro de la Iglesia que han negado que esta teología de la liberación pretenda una verdadera liberación de los pobres, porque la Iglesia trabaja por los pobres. La Iglesia, me refiero a su conjunto, no a la jerarquía, porque ese es otro concepto que ellos yerran. ¿Por qué? Cuando tú hablas de que la Iglesia es la jerarquía, te estás equivocando, puesto que si la Iglesia fuera la jerarquía, todos los demás no tendríamos ningún papel preponderante y estaríamos negando la misma escritura. La Iglesia tiene una opción preferencial por los pobres cuando los misioneros están en África, cuando se ayuda a los orfanatos, a los sidarios, a los leprosarios, a las mujeres, a las prostitutas, cuando los laicos tienen una acción justa conforme al marco legal. La jerarquía podrá no hacerlo, pero la jerarquía no es la Iglesia. La jerarquía no ejerce todo el poder de la Iglesia. El poder de la Iglesia se ejerce por el pueblo de Dios, que es en efecto la Iglesia. Ellos, al negar también la jerarquía y al negar todo aquello que represente, según para ellos, un alejamiento del pueblo y un alejamiento de los pobres, lo que hacen es desacralizar todo aquello que es necesario sacralizar en virtud de la adoración que se le está dando a Dios. Y lo vemos incluso con Jesús, cuando Judas Iscariote les dice que cómo se atreven a gastar un perfume tan caro bañándole los pies a Jesús cuando se puede vender y dárselo a los pobres, y Jesús le contesta: a los pobres siempre los van a tener con ustedes, a mí no. ¿Eso qué quiere decir? El culto que se le da a Dios tiene que hacerse en toda su gloria y esplendor, porque es Dios. Es completamente diferente la parte ritual, la parte sacramental y la parte sacralizada de la acción que tiene la Iglesia respecto de los pobres y respecto de las clases sociales oprimidas. Y es muy importante que no se pierda, porque entonces nos convertimos en unos nacos payasos, donde vemos una persona que está celebrando con una casulla de colores que parece la bandera gay, con un dorito, con payasos, y entonces vemos toda clase de abusos en contra de aquello que significa la sacralización de la persona de Jesús, es decir, como Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que si ellos mismos dentro de su teología herética han considerado que Jesús no es Dios, como lo han dicho ellos, como por ejemplo, si la muerte de Jesús fue política, no tenía ningún efecto redentor, pues Jesús entonces tampoco es Dios, solamente es un hombre, y si es un hombre, pues no merece ningún tipo de culto específico que sacralice la situación y que le dé la dignidad de vida al culto a Dios, ¿no? Entonces, los pobres también dan culto a Dios, ¿no? San Francisco mismo decía: la pobreza se termina donde comienza el altar. ¿Qué significa eso? Que a Dios no se le tiene que escatimar ningún tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? Que si ideologías como la de la liberación enseñan otro tipo de cosas a los pobres, por supuesto que comienzan los resentimientos en contra de la Iglesia. Por lo tanto, la teología de la liberación es una teología que no tiene cabida en el siglo XXI, a pesar de lo constante que es esto, principalmente porque muchos de sus exponentes no han sido capaces a la fecha de vivir con la coherencia con la que según ellos viven y predican. Por lo tanto, todas aquellas personas que se adhieran a esta ideología van en contra de muchas de las enseñanzas de la Iglesia y por lo tanto van en contra del mismo Cristo, que tiene su vicario en la tierra, en el Papa. Muchas gracias por ver este video. Te pido por favor que te suscribas a mi canal, que le des like y que lo compartas para que muchas más personas se enteren de los errores básicos en los que a veces caen por creer las doctrinas que se encuentran de moda. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.